está empezando a subir. Entonces, Constanza, tú nos avisas en el minuto en que damos el inicio, que yo creo que debería ser las 5:35. No sé si ustedes están de acuerdo, Consuelo, Andrés. Sí, por ¿Sí? supuesto, yo disponible. Perfecto. Perfecto. Consuelo, Constanza, ¿nosotros podemos ver quiénes están inscritos o no? Pues yo aprieto Les puedo participar. Ah, enviar el aquí, link. espectador, sí. Ahí está, perfecto, ahí estoy viendo. Tenemos ahí otro colega de la especialidad, Antonio Quilaqueo, y Pedro Pavlovich. Ahí tenemos dos colegas de la especialidad acompañando. Tenemos en este minuto 21 personas inscritas. Eh, yo voy a ir contestando ahí el chat, a pesar de que se supone que vamos a informar justamente que el tema va por el lado de preguntas y respuestas. Así que, Constanza, tú nos dices en el minuto en que empezamos nomás. Estimo que unos 2 minutos más y sería Perfecto. genial. Tú nos haces una Perfecto. seña para yo empezar hablando. Perfecto. Gracias. Otra pregunta, Constanza. Si de los participantes están con cámara, ¿nosotros los podemos ver o nos vamos a ver solo nosotros? Solo ustedes. Ya, ok. ¿Y en este minuto esta conversación la escucha el resto? Efectivamente. Ya. Cuando guste, don Miguel. Bueno, damos inicio al seminario que tenemos para presentar hoy día de parte del Colegio de Ingenieros, ¿ya? Ingeniería aplicada en tiempos de COVID-19, que organiza el Consejo de Especialidad de Química y Biotecnología, el Zonal BioBio y la Comisión de Planificación y Control, todas instancias del Colegio de Ingenieros. Agradecemos mucho que estén hoy día acompañándonos, pero agradecemos principalmente también a nuestros invitados, Andrés Acuña, ¿ya? Que nos va a dar un tema muy interesante respecto de un desarrollo muy ingenieril que él ha trabajado, y por otro lado a Consuelo también con un tema muy importante para el área de desarrollo. Ella es consejera de nuestra especialidad Química y Biotecnología, así que también les damos la bienvenida a ellos y les agradecemos la participación. Les voy a comentar rápidamente cómo va a ser la dinámica de este webinar. Vamos a partir con Consuelo, con su presentación. Va a venir posteriormente el saludo de nuestra gerente general.
Andrea Rojas. Posteriormente continuamos con la presentación de Andrés Acuña. Una vez que ambos terminen, estamos en un proceso de preguntas, respuestas y conversación. Les pediríamos que usaran el link que ustedes ven en su pantalla en la parte inferior que dice preguntas y respuestas. La tarea que vamos a tener es ir recopilando estas preguntas por la cantidad que seguramente vamos a recibir. Vamos a tratar de juntar algunas que tengan relación entre ellas para poder dirigirlas tanto a Consuelo como a Andrés. Y la posibilidad, obviamente, que ellos también puedan interactuar con ustedes y con las preguntas que quisieran hacer. Así que le damos las gracias nuevamente por estar acompañándonos. Le damos las gracias a Consuelo y a Andrés. Y por lo tanto, partimos con la presentación de Consuelo, quien es ingeniero civil bioquímico, magíster en Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Posee 8 años de experiencia en gestión de investigación y desarrollo de innovación y transferencia tecnológica, con el objeto principal de fomentar la investigación, la transferencia de conocimiento a la sociedad, a la vinculación con el medio, la universidad, industria, Estado. La charla de ella tiene que ver con cómo proteger la información para transferirla en tiempos de pandemia. Así que Consuelo, con todo gusto te escuchamos. Muchas gracias. Hola a todos, gracias Miguel. No puedo ver sus caras, pero veo que somos más de 30, así que qué rico. Les doy la bienvenida a mi casa. Yo vivo en Viña del Mar. Tengo el privilegio de pasar la cuarentena con vista al mar, lo cual me tiene muy contenta. Soy de las pocas personas que están contentas en cuarentena y por mí que me dejen 3 años más encerrada, feliz en mi casa. Bueno, pero entrando en materia, tal como Miguel Ángel les contó, mi nombre es Consuelo y la idea hoy es poder compartirles un poquito mis conocimientos en transferencia tecnológica y propiedad intelectual, que son por lo general temas bien específicos, poco populares, pero que hoy en día, más en tiempos de pandemia, han tomado bastante importancia. Entonces les voy a contar un poquito, mi charla va a durar aproximadamente 10 minutos, nos vamos a basar en 4 grandes temas, y en el último tema es donde quiero hacer el link con Andrés, que él va a continuar con la segunda parte de esta etapa, porque hay un caso súper interesante hecho en Chile por ingenieros chilenos que contar y de cual alegrarnos por su contribución a combatir la pandemia. Así que vamos. Miguel Ángel ya me hizo un poco la pega, contarles un poquito de mí. Yo trabajo en la Universidad Católica, lidero el área de transferencia tecnológica, también pertenezco al Consejo de Ingeniería Química y Biotecnología del colegio y la red de gestores tecnológicos. Ahí un poco mis credenciales. Yo creo que lo más destacable es que he un poco aprendido a moverme tanto en el lado duro de la ingeniería como ingeniero de proceso, pero también en un lado más soft, y hace casi 10 años es que fundé con algunos amigos acá en Viña del Mar una ONG para apoyar a la gente en situación de calle. Bueno, llevo más de 20 años haciendo trabajo voluntario, así que para mí estos temas son bastante familiares, y un poco el lado soft de la ingeniería lo he ido desarrollando con estas experiencias. Pero ya entrando en materia, les quiero contar un poquito qué es la propiedad intelectual. Y la propiedad intelectual son un conjunto de normas, tanto chilenas, internacionales, que nos entregan un derecho sobre las creaciones intelectuales. O sea, acá lo principal es que tiene que ser una creación hecha por el hombre. Las cosas que son naturales, como por ejemplo una flor, un animal, en donde no hay una intervención humana, no pueden protegerse. Y estos derechos lo que hacen es que nos entregan un beneficio sobre un conocimiento y en un tiempo y territorio determinado. Eso es como súper importante decir. No existen las patentes mundiales. El que le diga que tiene una patente mundial probablemente es porque tenga el derecho presentado en 150, 160 países, y ahí lo podríamos considerar mundial, pero eso significa que fui a 160 oficinas de patente a dejar mi patente. Un poquito para contextualizar la importancia de esto y las cifras, es que el año pasado la mayoría de las protecciones intelectuales se hicieron en Asia, y esto fue súper importante porque además, como ustedes pueden ver, China y Japón son los que lideran los del área de tecnologías, que estas son la mayor cantidad de patentes que se están presentando hoy en día. Y
¿Quiénes son los que más están patentando en el mundo? Si se fijan, ahí Huawei, Mitsubishi, Samsung, Qualcomm son los que se llevan la mayor cantidad de patentes. Por ejemplo, Huawei el año pasado presentó más de 4.000 solicitudes de patente con tecnologías creadas por ellos. Y aquí en Chile, ¿qué es lo que pasa? En Chile, estas son las cifras del año pasado y tenemos, como ustedes pueden ver, muchas patentes presentadas y gran parte son del área química, en productos farmacéuticos, productos orgánicos, elaborados, biotecnología, química y materiales. O sea, gran parte de las patentes que se presentan en Chile son del área de ingeniería de procesos al cual yo pertenezco. Me parece que hay preguntas, como les decía, la idea es que lo podamos juntar para el final, y usando la sección de consultas y que está ahí mismo en el chat. Bueno, ¿y por qué esto es tan importante, los temas de propiedad intelectual? Como ustedes pueden ver aquí en esto, las marcas más valiosas también basan parte de su valor en los temas de propiedad intelectual, y por lo mismo es que son casos tan complejos. No sé si se acuerdan que hace un par de semanas salió el tema de Mel Gibson. Eso en parte es porque se violaron derechos de propiedad intelectual, se violó el derecho de uso de una imagen del actor, y finalmente lo que se llegó es a un acuerdo para poder usar el nombre, pero no el rostro, que finalmente es como la marca del actor. Entonces, ahora volviendo, ahí tenemos un repaso súper rápido sobre qué es la propiedad intelectual, cuál es su importancia, cuánto mueve, y en la medida que vamos hablando de innovación, de alguna forma yo tengo que protegerlo, y una de las formas de protección es la propiedad intelectual. No es la única, pero es muy valiosa. Entonces, cuando yo protejo, como les había contado, yo tengo un marco de derechos legales que son entregados por un Estado y que me van a proteger lo que yo cree. Y la idea de la existencia de estos derechos es promover el intercambio comercial, es decir, yo tengo un monopolio como creador de algo y yo puedo definir quién lo puede explotar comercialmente o masificar bajo las condiciones que yo como titular de la tecnología vaya definiendo. Entonces, lo puedo comprar, perdón, una persona puede comprar, puede vender o lo puede arrendar o destruir. Y esto lo que hace es que va estimulando que las creaciones continúen, porque dado que hay una recompensa por la explotación o masificación de este derecho, los autores se ven interesados en continuar creando, promoviendo el intercambio del conocimiento y desarrollo tecnológico. Entonces, ¿qué es lo que yo protejo? Ahora, las ideas yo no las puedo proteger. La materialización de la idea yo sí la puedo proteger. Entonces, probablemente todos conocen una historia de dos adolescentes que se conocieron, se amaron y se suicidaron porque no podían estar juntos. Quizás les suena Romeo y Julieta, y eso es una idea. Yo no la puedo proteger, pero el autor, o sea, ya William Shakespeare, ya el autor de Romeo y Julieta está muerto. Pero una vez que yo materializo la idea en una historia, en una receta, en un artículo, en un dispositivo tangible, eso yo sí lo puedo proteger y se me pueden atribuir los derechos sobre esas obras. Entonces, ¿cómo es que la propiedad intelectual yo la puedo, cómo la clasifico? La clasifico en dos grandes ítems. Uno son los derechos de autor, que son los que protegen las obras y en cómo se orquestan las ideas, cómo se materializan las ideas en un libro, en una imagen, en una presentación como esta, y en la propiedad intelectual, que es en donde cómo estas ideas materializadas además son atractivas para la industria y yo las puedo comercializar. Y aquí hay como grandes clasificaciones de cómo yo puedo proteger los derechos de autor. Entonces acá vemos libros, folletos, fotografías, videos, obras, pinturas, etcétera, que son los que la materialización de ideas se protege. Si ven acá, y esto es solo en Chile los software no se patentan. En Estados Unidos sí se patentan, pero en Chile no se patentan y lo que se hace es, se protege vía derecho de autor, que es lo que acá ven abajito, no sé si pueden ver mi mouse, pero acá abajito, ahí se protege. ¿Y dónde se protegen? En el Departamento de Derechos Intelectuales, ex DIVAM. Y finalmente, por el lado de propiedad industrial, tenemos las patentes de invención, los modelos de utilidad, las marcas, las denominaciones de origen, variedades vegetales, secretos, que esto probablemente ustedes ya lo conocen,
y probablemente lo han escuchado. Por ejemplo, el tema de uso de imagen de Mel Gibson, por ahí había un tema de marcas. Por el lado de secretos empresariales, uno de los más famosos es la Coca-Cola, la fórmula de la Coca-Cola. Y en las patentes de invención hay muchas, hay miles, y lo más importante para una patente de invención es que cumpla con 3 requisitos. Uno, que sea novedoso, es decir, que yo sea el primero en contar sobre esto, que tenga nivel inventivo, o sea, que no sea obvio, y por último, que tenga una aplicación industrial. Y eso es como lo más importante sobre cómo recursos utilizo. Y aquí les traje un poquito cuál es la importancia de la propiedad intelectual. Probablemente ustedes se deben acordar de lo que pasó con Napster hace ya 15 años, que ustedes podían descargar, yo no usé Napster, pero recuerdo esto porque era chica y fue bien famosillo. Napster lo que hacía era que disponibilizaba las canciones, videos a través de una plataforma y uno los podía descargar. ¿Qué pasó? Que ahí había una violación de los derechos de autor, o sea, a los sellos discográficos, que por lo general son los que tienen los derechos para explotar las canciones o los discos, no se les pagaba ni uno, y finalmente esto hizo que Napster tuviera que cerrar y además fue condenado en el 2014 a pagar multas por derechos de autor. En cambio, ¿cómo se revolucionó la industria de la música? Fue con Spotify, que Spotify un poco democratizó el acceso a la música, pero también respetó los derechos de autor. Y cada autor que tiene su canción en Spotify, cada ciertos miles de reproducciones recibe su cheque por la explotación de sus canciones. Entonces, acá este es un bonito caso simple para ver cómo la propiedad intelectual hace que una industria se cambie totalmente su giro, pero también que nos ayude a entender por qué es importante respetarla también. ¿Y para qué me sirve tener una patente? En verdad, para tenerla guardada en el escritorio no me sirve de nada. Me sirve solo como un instrumento para la transferencia tecnológica. Y la transferencia tecnológica es cómo yo transfiero el conocimiento, cómo lo paso de este papel que tiene una patente a su aplicación en algo ya tangible, en algo real. ¿Y cómo lo materializo? Por lo general, eso es mediante un contrato en donde yo establezco cuáles son los límites. Y cómo, si quiero como explicar bien qué es la transferencia tecnológica, imaginemos que yo soy dueña de una casa, yo tengo los derechos sobre la casa y yo puedo vender mi casa o la puedo arrendar. Entonces, si yo la vendo o la arriendo, hago un contrato con una persona que compra. Y esa persona de vuelta me paga, ya sea porque la compró y yo me olvidé de esa casa, o porque la arrienda y yo estoy recibiendo ahí un fee por su uso. Y más o menos este proceso de transferencia tecnológica es, primero yo tengo que ubicar qué es lo que estoy transfiriendo. Luego hay que hacer como todo lo que le llamamos una revisión completa, que aquí los abogados son expertos en encontrar todos los acuerdos relacionados, desde los acuerdos de confidencialidad, también hay aspectos científicos entre medio sobre si esto realmente funciona o no, lo valorizo y finalmente cierro el trato y voy haciendo seguimiento si esto efectivamente se está utilizando. Entonces, algunos tips que yo puedo dar desde mi experiencia para hacer que realmente la propiedad intelectual se transfiera, se utilice, es primero identificar cuál es la magia de las tecnologías, iterar, ver qué está haciendo el otro, mover las redes y esto es súper importante, la firma de los acuerdos de confidencialidad en la medida que yo quiero resguardar mi secreto. Les voy a dejar esta presentación y en esta presentación van a poder encontrar un formato de acuerdo de confidencialidad que pueden utilizar para sus empresas. Y también les voy a dejar un formato de acuerdo en caso que ustedes tengan una propiedad intelectual y la quieran licenciar al otro, también van a tener un formato de acuerdo de licencia, que son todos formatos preparados por la Universidad Católica y puestos a disposición de emprendedores y de empresas para que lo puedan utilizar libremente. Entonces, ya ahora me quiero ir como al último punto. Les dije que mi charla iba a ser cortita, así que no los voy a aburrir.
que habla un poco de la protección intelectual en tiempos de COVID. Hoy en día nos encontramos en una situación súper rara, nadie se lo imaginó. Si hubiéramos tenido una bolita de cristal en el 31 de diciembre del 2019, nadie se iba a imaginar que íbamos a pasar 6 meses encerrados más o menos, y un poco que esto iba a revolucionar todo. Y parte del todo que revolucionó es que también revolucionó mucho el tema de la propiedad intelectual. Y esto lo que ha hecho, y en verdad ha favorecido mucho a la industria, es el poner a disposición de las personas nuestros registros de propiedad intelectual a través de licencias obligatorias o licencias en pleno derecho. ¿Qué significa esto? Y les voy a contar un caso real que pasó en Italia en pandemia hace un par de meses. Una empresa que fabricaba válvulas para mascarillas, me parece, se negó a que sus diseños y sus planos de sus válvulas fuera puesto a disposición de todo el mundo. Pero dado que estamos en pandemia y dado que existen leyes internacionales o acuerdos internacionales, mejor dicho, que dice que en caso de alguna pandemia o de alguna calamidad mundial hay ciertas innovaciones que deben quedar a disposición del mundo, que sean para apoyar, en este caso, la lucha contra el COVID. Esa empresa no se pudo negar y los planos se pudieron disponibilizar para que otras empresas lo pudieran utilizar sin tener que pagar royalties de vuelta. ¿Se acuerdan cuando les contaba de la contraprestación por el arriendo de la casa? Bueno, los royalties es una forma de contraprestación en donde yo de alguna forma le doy un beneficio económico al dueño de la tecnología a usar sus planos y sus tecnologías. Y esto también pasó para las obras culturales, para las revistas. Probablemente a muchos de ustedes les llegaron WhatsApp diciendo no sé, que la editorial no sé cuánto dejaba a disposición no sé cuántos libros, no sé cuántas obras y algunos videos. Eso es gracias a que, dado estos acuerdos internacionales de masificación de tecnologías que ayuden al combate de la pandemia, es que se puede hacer. Además, esto ya es algo mucho más específico, pero para temas de patentes y para temas de compartir información científica, se liberaron bases de datos gratuitas que Patent Scope y un banco voluntario de tecnologías que esto están relacionado tanto con la propiedad intelectual como está la OMS metida ahí, de tal manera que se comparta la información y que no haya duplicación de esfuerzo. Porque hoy en día lo que menos tenemos son recursos que los podemos materializar entre dinero y tiempo para poder lograr una cura para esto. Entonces, mi conclusión aquí es que el sistema de patentes no solo les da exclusividad a los titulares y quienes la tienen, sino que también nos da la opción de liberar las patentes para su uso por parte de terceros sin pago de royalty. Como yo les contaba, si yo soy dueño de una patente y veo que esta patente puede servir para el combate del coronavirus, yo tengo la opción de liberarlo y decir que las personas lo pueden utilizar bajo ciertas condiciones, que por lo general es sin usos comerciales, que ellos me tengan que pagar un royalty de vuelta. Y aquí tenemos un caso bien que ilustrar, y que quizás Andrés me puede apoyar un poquito. Copper 3D es la empresa a la cual pertenece Andrés, que luego les va a hablar. Y ellos lo que hicieron fue disponibilizar sus diseños de una mascarilla que ayuda a filtrar el aire del COVID para que pudieran imprimirlo cualquier persona, en cualquier lugar, con cualquier máquina, por supuesto, ojalá utilizando los insumos de la empresa, y esto fue un exitazo. Andrés me contaba que a un día de la disponibilización de esto tenían más de 1 millón de descargas, y que esto también hacía que se democratiza el acceso a una tecnología, en donde cualquier persona puede usarlo sin tener que pagar un royalty por usarlo, y siempre que esto fuera sin fines comerciales. Andrés, no sé si estás por ahí, que quieras comentar algo. Sí, efectivamente, gracias Consuelo, y aprovecho a saludar a a todos los asistentes que no los veo, sé que hay muchos, sé que hay 44 de acuerdo al conteo de Zoom. Efectivamente, Consuelo, este diseño yo lo veo ahora
no fue hace mucho, fue hace 4 meses, y la verdad es que me pregunto cómo lo hicimos, porque está sujeto a mucha mejora. Pero hay que analizarlo en qué contexto fue. En un contexto, recuerden, febrero, marzo de este año, más allá de si era o no especulación, pero no había nada, no había abastecimiento de nada. Muchos centros de salud, muchos profesionales de salud estaban sin los EPP o sin acceso a mascarillas, etcétera. Y nosotros no estábamos, digamos, como empresa estábamos cómodos fabricando material para impresión 3D, material antimicrobial. Después en la charla voy a profundizar en ello. Y dijimos, bueno, acá tenemos una oportunidad, pero también una responsabilidad de aportar en algo. Si lo que faltan son mascarillas, y nosotros estamos en un sector donde la promesa es que la impresión 3D puede convertir un material en cualquier cosa, bueno, convirtámoslo en lo que hoy día falta, que son mascarillas. Y hagamos un diseño que es susceptible de mejora, pero que hoy día permita suplir esa escasez. Lo que hicimos fue justamente un diseño que lo patentamos, y al par de días liberamos las patentes para que fuera justamente, como decía Consuelo, descargado e impreso en todo el mundo por quien tuviera acceso a una impresora, que tuviera acceso a material. Ideal que fuera con material antimicrobial, porque eso tiene un grado adicional de protección por el efecto antimicrobial que ofrece el material nuestro. Y se entiende que si no hay acceso a ese material, bueno, ya tener algo de protección con algún PLA o algún ABS es mejor que nada, en el contexto de pandemia, cuando no había acceso a ningún tipo de protección respiratoria. Ahora, de las cosas súper interesantes que pasaron acá, primero, efectivamente tuvimos un boom de descarga, ya en muchos partes, 26 millones de descargas en una semana fue el pic. Nosotros no cobramos nada por ello. Si hubiésemos cobrado $1 por descarga, no sé si yo hubiese aceptado esta invitación. No, broma. O lo hubiese aceptado, pero desde otro lugar. Tampoco sé si hubiesen sido 26 millones, a lo mejor hubiese sido mucho menor por el hecho de que había que pagar $1. Eso es una cosa. Otra cosa muy vinculada con lo que decía Consuelo, nosotros acá en Chile no tenemos representación directa en ese momento, pero ocurría el perverso incentivo de que entonces nosotros liberáramos las patentes y fabricáramos las mascarillas y las vendiéramos, porque el diseño era nuestro. Entonces, además, lo que hicimos fue, digamos, casi invitar o licitar a uno de los proveedores con los que veníamos trabajando hace tiempo, en que ellos representaran a nuestra marca, vendieran los materiales, los filamentos antimicrobiales, y al mismo tiempo, junto con vender los materiales, también fabricaron las mascarillas. Entonces, en el fondo, el público chileno tuvo la opción de comprar la mascarilla hecha con material antimicrobial a través del sitio que implementó esta empresa, o bien comprar los materiales para ellos imprimirlo en sus propias impresoras o mandarlo a hacer, etc. Entonces, sentimos que fue muy gratificante, porque fue una democratización no solo de los diseños, sino también del acceso a dónde comprar el producto y dónde fabricarlo. Y lo tercero, muy entretenido, es que nosotros hicimos una fabricación distribuida, que de verdad, como caso real, no hay mucho. Esto es muy parecido a la hackathon que hacen los gamers, en que necesitábamos mascarilla. Una mascarilla como la que está impresa ahí se demoraba 1 hora en fabricar, y necesitábamos imprimir muchísimas. Entonces, en un día, con suerte, hacíamos 20 en una impresora, y dijimos, bueno, tenemos 30 impresoras acá disponibles rápido, no es suficiente. Llegamos a tener a 800 impresoras trabajando en fabricar distribuidamente las mascarillas que después se vendían. Y se hizo entonces una campaña invitando a los makers que tienen impresoras 3D o a empresas que tienen impresoras 3D. Recuerden que se decía que no había acceso a nada, que estaban todas las fábricas detenidas, porque estaba toda la gente con COVID, pero en realidad todos, por ejemplo, yo acá atrás tengo una fábrica detenida, y decíamos que las fábricas estaban detenidas, entonces había que echarle a andar. Y la fabricación distribuida funcionó, tiene muchísima oportunidad en términos de control de calidad, en términos de tiempo, de distribución, etcétera.
creo que ahí hay una tremenda oportunidad para quienes quieran profundizar. Nosotros lo hicimos en ese momento porque sentimos que era una responsabilidad, pero no es nuestro negocio. Y de verdad, tener una red de impresoras geográficamente distribuida, desde Arica hasta Puerto Montt, creo que era el maker más lejano, y se fabricaron un par de miles de mascarillas. Ahí hay varias aristas desde el punto de vista de propiedad intelectual que te devuelvo, Consuelo, cómo quieras cerrar ese pequeño caso de este producto que fue desarrollado y liberado en un par de semanas. Claro, acá tenemos un caso sobre cómo la propiedad intelectual y este resguardo de derechos para mí, en verdad, yo no, perdón, que tengo mi perro acá abajo y me va a tirar el computador por cualquier lado. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Que se ponen a disposición de todos los derechos, siempre resguardando que finalmente se diga quién lo creó, que en este caso es una empresa, manteniendo la autoría de quién lo crea, de quién es la idea, y finalmente que puedan utilizarlo sin fines comerciales. Entonces, acá yo les muestro que la propiedad intelectual no solo es lucas, no solo excluye, que es parte, es lo que busca, es generar un derecho para una persona, un monopolio sobre algo, sino que también democratiza y se pone a disposición de la comunidad cuando es necesario hacerlo. Con esto yo ya termino mi presentación, voy a quedar atenta, me voy a quedar por aquí y después de las 2 charlas vamos a responder las consultas con Andrés. Así que muchas gracias por su atención y quedo atenta. Vale, muchas gracias, Consuelo. Ha sido muy interesante tu presentación. Agradecemos lo que nos contaba Andrés en cuanto a su experiencia en esto. Ya voy a poder entrar, ¿no es cierto?, en mayor detalle en lo que ahí estaba comentando. Queremos darle ahora el paso a Andrea Rojas, nuestra gerente general del Colegio de Ingenieros, que nos tiene un saludo a todos los que hoy día estamos presentes en este interesante seminario. Andrea, todo tuya la palabra. Muy buenas tardes a todos. Disculpen mi llegada recién. Me pilló una reunión de emergencia no programada justo antes de venir para acá. Esa es la razón. Yo le agradezco mucho a Miguel Ángel que nos está invitando. Me corresponde estar aquí hoy día. En otras ocasiones también va a corresponder que esté el presidente, ¿cierto? No estamos en un tema muy urgente. Pero estas instancias para conversar de los temas relevantes a nivel nacional y de cómo a través de distintos temas de ingeniería podemos generar alianzas, sinergia y con distintas personas internas y externas, es el tipo de cosas que queremos potenciar de aquí en adelante. Yo me vengo sumando hace poco al colegio y he descubierto en particular a través de Miguel Ángel y la labor que él está haciendo dentro de lo que le corresponde en el colegio. Me ha tocado estar con distintas personas como ustedes y hacerles la misma invitación. Estamos disponibles, tenemos todas las ganas y es el rol que tenemos que tener como colegio de aquí en adelante. Así es que muchas gracias y me voy a quedar acá escuchando todos los temas que tengan que conversar y si me dejan participar voy a ir por levantar la mano también para preguntar. Muchas gracias, Andrea, todo esto webinar que estamos hoy día haciendo. Así que muchas gracias, Andrea. Bueno, ahora vamos a pasar al tema que nos tiene Andrés Acuña. Ya el tema está titulado El rol de la impresión 3D antimicrobial durante y post crisis sanitaria, Copper 3D, que es su compañía. Nos va a contar todo el detalle ahí. Puedo también mencionarles que brevemente que Andrés es ingeniero civil electrónico, también colegiado de la Universidad de Concepción, tiene un magíster en innovación de la Universidad Adolfo Ibáñez. Actualmente es el cofundador y el CEO de la compañía Copper 3D, ya algo nos estuvo adelantando cuando Consuelo le pedía que nos contara un poquito su experiencia. Él dedicó sus primeros 12 años de carrera
al sector industrial y minería. Dirigió varios equipos técnicos en el área de electricidad, que es su especialidad, y también responsable de diversas puestas en marcha en equipos de procesamiento de minerales, destacando los impresionantes, ¿no es cierto?, molinos SAC y espesadores de concentrado que varios tenemos la posibilidad de conocer. Actualmente, como les comentaba, él dirige la compañía Copper 3D, pionera a nivel internacional en el sector de impresión 3D antimicrobial. Desde su posición actual, le corresponde liderar la ejecución de proyectos de investigación aplicada para el desarrollo de nuevos materiales y tecnologías también en lo que es la impresión 3D. Y también desarrolla y es muy en lo que son alianzas estratégicas que han permitido ejecutar un acelerado plan de internacionalización. Así que, de verdad, muchas gracias, Andrés, por estar con nosotros, por colaborarnos en este tema tan interesante. Así que, Andrés, la palabra es tuya. Muchas gracias, Miguel Ángel. Primero quiero confirmar que se escucha bien, que hice un cambio de monitor. Sí, perfecto. Súper. Efectivamente, Miguel Ángel, como tú mencionas, esta empresa parte en un magíster de innovación en la Universidad Adolfo Ibáñez. Los fundadores no nos conocíamos para nada, ni siquiera por LinkedIn. No sabíamos de nuestras existencias. Y en este magíster, una de las cosas que sucedió es que convergieron intereses. Yo, si bien soy de una formación, digamos, de ingeniería dura, como la electrónica, la electricidad, siempre me ha gustado mucho el área médica. De hecho, cuando estaba terminando mi pregrado, una de las posibilidades que quería explorar de hacer mi tesis era en aplicaciones de telemedicina o de procesamiento de imágenes aplicado a diagnóstico. Entonces, yo diría que eso quedó ahí, y 12 años o 14 años después vi la oportunidad de vincularlo cuando conocí a mis socios, que les pasaba lo contrario. Son profesionales de la salud, uno es médico, el otro es kinesiólogo, y a ellos les pasa lo contrario. Sin conocer mucho de la tecnología, quieren llevar tecnología hacia sus áreas de aplicación en las áreas de la salud. Entonces vimos que había un buen match, hicimos sinergia, hicimos equipo, hicimos nuestra tesis justamente en el desarrollo de Copper 3D, y así partió la empresa, desde un, digamos, ejercicio académico de este magíster a lo que es hoy en día, que les voy a compartir. La innovación como tal, esto no es innovación tecnológica, es innovación, es una gestión mucho más incierta, con mucho más riesgo. Donde siempre dicen que hay que pensar fuera de la caja y hay que abrir la mente, ¿verdad? Y hay que estar dispuesto a muchas cosas que los ingenieros duros no estamos dispuestos, como a los fracasos tempranos, como a que te digan que no porque hay otra manera de hacerlo, etc. Entonces, fue un proceso muy interesante, personalmente lo disfruté muchísimo. Entre paréntesis, invito a los ingenieros a que se acerquen a la innovación, porque innovación no es investigación y desarrollo, son dos cosas totalmente distintas. Un proyecto tradicional como los que nos ha tocado ejecutar, con carta CAN, con presupuesto, es partir en A, un budget, y terminar en B, en una puesta en marcha. Hay desviaciones entre medio, pero es de A a B, y sabes muy bien lo que va a pasar. Sabes que el molino SAC va a funcionar, sabes que el espesador se va a embancar un par de veces, ¿verdad? Que va a venir el superintendente, te va a retar, y después vamos a estar todos felices porque se está obteniendo la descarga que se quiere. Es un proceso bastante lineal. La innovación no, la innovación es absolutamente errática, incierta, donde hay mucho aprendizaje y mucha frustración, pero que hay que gestionarla, y por lo mismo la gestión de innovación significa gestionar muchas cosas, desde la exploración, las validaciones, la indagación en problemas, para también identificar qué es un problema y si es un problema que quieres atender, que vale la pena atender, que vale la pena desde lo comercial, desde lo técnico, desde lo humano. Recordemos que dentro de innovación también hay innovaciones sociales que tienen otra cuantificación. Y luego pasas a una etapa de prototipos, donde ya te acercas un poco a las soluciones y tienes que validarlas con el mercado, validarlas con los técnicos, validarlas con distintos actores. Es bastante errático. Y con orgullo y humildad, nosotros en Copper 3D vivimos ese proceso, tal cual. Eso es lo que dice la teoría, está en todos los libros de innovación, y vivimos algo parecido. Copper 3D hoy día, digamos en el circulito 12,
son materiales antimicrobiales para impresión 3D, pero créanme que partimos en sistemas de predicción de accidentes laborales, que no tiene nada que ver con impresión 3D antimicrobial. Y aquí no me quiero explayar mucho. Vivimos este proceso de indagación, de validaciones, de prototipado, cosas que dejamos ir. En accidentabilidad laboral, por ejemplo, hay muchos factores psicológicos, sociológicos, demográficos, cosas que los fundadores o quienes estábamos desarrollando esta tesis no tenemos experiencia, no había ningún psicólogo, no había nadie que tuviera esas competencias dentro, y tampoco era de nuestro interés. Por lo tanto, tuvimos que dejar ir cosas. La accidentabilidad laboral en minería, en construcción, es un tremendo problema. Es muy importante que se puedan desarrollar cosas. Hay muchas oportunidades, tanto de negocio, sobre todo el impacto en reducir la tasa de accidentabilidad es tremendo. Pero tuvimos que dejar ir esa oportunidad. Y una de las cosas importantes que gatilló ciertas decisiones es cuando entrevistamos a las personas ya accidentadas. Dentro de innovación esto se llama hablar con los usuarios extremos. Si hablas con el prevencionista, te va a dar una charla muy valiosa. Si hablas con el trabajador del mes que no se ha accidentado, también te va a contar muchas cosas muy valiosas. Pero también hay que hablar con el que se accidentó, con el que está en rehabilitación, con el que sufre todo la etapa post-accidente, la etapa post-traumática de vivir una rehabilitación y tratar de insertarse al mundo laboral. En esa serie de entrevistas detectamos una tremenda oportunidad, un gran dolor con los pacientes que están en proceso de reinserción y que hoy día se cruza su proceso de reinserción laboral con herramientas ortopédicas, por ejemplo, para la reinserción laboral, desde un simple artículo para tomar un lápiz a un portamartillo para el carpintero que perdió la mano o que tuvo accidente en sus dedos, pero tiene que volver a trabajar con el martillo. Y hoy día una de las tecnologías que está facilitando mucho esa reinserción laboral es la impresión 3D. Yo en particular, siendo ingeniero electrónico, conocía desde afuera la impresión 3D. Y empezamos a conocer que en la industria de impresión 3D súper bien, se consiguen geometrías muy complejas, geometrías únicas, baratas de realizar en comparación a los procesos de inyección de plástico, donde ustedes saben hay que hacer un molde, y es todo costoso y todo largo. Muy bien, pero el objeto es un objeto con geometría compleja que cuesta limpiarlo, donde hay una alta acumulación de carga bacteriana, y en muchas de esas aplicaciones el contacto de este objeto con, por ejemplo, la piel o con la herida del paciente, agudiza estos cuadros, y finalmente el paciente que debiera beneficiarse por una órtesis, termina infectándose. Entonces no solo deja de ocupar la órtesis, sino que muchas veces la amputación va avanzando, porque el muñón se le infectó, son recirugías, son rechazos a los dispositivos producto de las infecciones. Y empezamos a ahondar y eso ocurre muchísimo, ocurre en distintos sectores en el área de salud. Las tasas de contaminación cruzada y los impactos en rechazos de cirugías, en muertes incluso, y en ceses laborales, por ejemplo, en los seguros involucrados producto de actividades de contaminación que se alargan los tratamientos, son altísimos, costos de billones de dólares. Entonces logramos cuantificar que realmente era un problema en el cual había que meterse. ¿Por qué? Porque el mercado nos decía que impresión 3D es súper bien, pero impresión 3D antimicrobial en este nicho no está siendo atendido. Es un problema que vale la pena atender. Además está el tema de la resistencia antimicrobial. Hoy día nosotros estamos en el otro lado, no en la salud, me refiero a nosotros como ingenieros, pero sí seguramente han escuchado de la resistencia a los antibióticos. Cada día estos bichitos están aprendiendo, están mutando y es más difícil combatirlo. Por lo tanto, todo lo que vaya en esa línea es bienvenido. Con impresión 3D se pueden fabricar todo este tipo de objetos. En algunos casos son prototipos
¿verdad? Para validar funcionalidades y luego los puedes escalar a fabricación masiva. Y en otros casos son dispositivos finales. Cuando son dispositivos de geometrías únicas o adaptativos, no vale la pena hacer una gran escala de productos, hay que hacerlo en impresión 3D. Las tendencias de mercado, nosotros logramos identificar que estamos, disculpen si se me fueron algunos textos, hay un cruce acá interesante entre la personalización de la salud, entre la impresión 3D, entre la nanotecnología y todo un movimiento de fabricación digital, de customización de fabricación. Y estas 4 tendencias nos demuestran que entonces tenemos que refinar nuestro portafolio, nuestra línea hacia un problema que existe y que tiene bastantes barreras de entrada también. Las regulaciones para lograr, por ejemplo, un implante antimicrobial, hay que vivir esa etapa regulatoria. Es un desafío importante. Pero al mismo tiempo muy gratificante cuando lo logras, cuando ya lo has conseguido. Pasar por la FDA, pasar por las regulaciones de la Comunidad Europea. Menciono todo esto porque son las cosas que a una empresa, a una startup, le permiten tomar decisiones estratégicas de por dónde quiere navegar. Hay mucho recurso involucrado, mucho recurso necesario, que cuando no has hecho un levantamiento de capital o cuando no tienes el apoyo, que nosotros agradecemos haber tenido el de Codelcotec y el de Corfo, pero cuando no lo tienes hay actividades que son infinanciables. Esto muestra entonces la identificación de las oportunidades, la identificación de las brechas a cerrar, y en todas estas, por supuesto que hay una mirada también desde la protección industrial. Porque cuando solo tienes una idea y un poquito más, tienes que ir generando un patrimonio. Y ese patrimonio al principio no son grandes máquinas, no son grandes inversiones, no son vehículos, sino activos intangibles. Y todo lo que deriva de la propiedad intelectual es justamente lo que al principio hay que generar, que consolidar para capitalizarlo después. Todo lo que mencionaba Consuelo como secretos industriales, como acuerdos estratégicos, como sublicenciamiento o presentaciones de patente, son justamente los activos con los que una empresa, como ejemplo, la nuestra, ha podido capitalizar. Hoy, entonces, tenemos un portafolio de productos que solo atiende la impresión 3D basada en filamentos. Digo solo atiende porque en esa etapa estamos. Estos materiales que están en la presentación son mecánicamente distintos entre ellos, pero a la larga hacen lo mismo. Es un filamento de impresión 3D, como el que tengo acá, ¿verdad? Que mecánicamente hay unos que son flexibles, otros son ultra rígidos, pero funcionan bajo la misma tecnología. Entendiendo que en impresión 3D hay distintas otras tecnologías. Algunas se basan en polvo, algunas se basan en líquidos, en resinas fotocurables. Está la impresión metálica, que es otro mundo. En el fondo, el polvo metálico se sintetiza. Por lo tanto, partimos con la impresión de polímeros a través de extrusión. Aquí hay casos reales de objetos que se pueden fabricar, que se han fabricado y muchos de ellos se han comercializado. Con juguetes fue un caso muy bonito. Juguetes para niños que están en aislamiento clínico, que no pueden jugar con juguetes debido a la alta carga bacterial que acumulan los juguetes, los peluches. Entonces, bueno, les hicimos juguetes antimicrobiales, ¿verdad? Que ponen una barrera activa en los materiales para que se puedan minimizar tanto la contaminación cruzada como la acumulación de microorganismos para niños que están en esa condición. Hay muchas aplicaciones para pie diabético, por ejemplo, mucha órtesis, muchos dispositivos ortopédicos de rehabilitación. Es uno de los grandes usos que tienen nuestros materiales hoy día. Nos adjudicamos un fondo, suena rimbombante, pero es un fondo pequeño en recursos de NASA, debido a que fuera de gravedad y en estaciones espaciales hay un problema de inmunoregularización, una pérdida de la inmunidad por parte de estos viajeros.
por lo tanto están mucho más sensibles y expuestos también a adquirir infecciones. Y por otro lado, hay un fuerte uso de impresión 3D en el espacio, porque, dicho en simple, en el transbordador es mucho más fácil llevarse un par de rollos de impresión y arriba fabricas lo que necesitas. A llevarte en el transbordador todo lo que necesites, con el peso y volumen que eso significa. Entonces, este proyecto es de largo aliento, son 5 años, vamos recién en el 1,5. La meta, por supuesto, es enviar un par de nuestros materiales, no sé si van a ser filamento o hacer algún otro material resina, a la estación espacial para hacer fabricaciones de objetos allá antimicrobiales. Por ahora está en etapa de prototipado en las impresoras simuladas de gravedad cero que tiene NASA en Estados Unidos. Eso en un extremo, high-tech. También en el otro extremo, la limpieza o la purificación de agua en mercados emergentes como India, como África, es una tremenda necesidad. Son muchísimas las vidas que se pierden producto de este problema. Y tenemos evidencia de nuestros materiales en contra de bacterias como la listeria, donde hay un efecto. Nosotros acá no nos vamos a dar charlas del cobre si es efectivo o no es efectivo, pero fuera de Chile se cuestiona mucho si el cobre es efectivo contra algunos microorganismos. Y nosotros desarrollamos un par de dispositivos que demuestran justamente, aumentando zonas de contacto, por ejemplo, y tiempos de exposición, que el líquido que pasa por esta suerte de serpentín, al estar en contacto con la superficie antimicrobial, disminuye bastante su carga de microbios. Entonces lo que obtienes entre la entrada y la salida es una, digamos, purificación o disminución de las colonias formadoras. Y algo parecido, muy bonito, desarrollamos para prevenir el contagio de VIH desde en el proceso de amamantamiento, de la madre a hijo. Son cosas que acá en Chile afortunadamente no vemos porque todo esto está controlado, pero en otros mercados son, de nuevo, 300.000 niños en África mueren producto de que adquieren el VIH desde la leche materna, que no siempre viene desde la madre, viene desde la mujer cercana que tenga capacidad de darle leche. Es un tremendo problema. Conectando con el propósito de la charla, lo patentamos. Está en proceso de patentamiento y esta es la patente clásica, la patente de invención, con todas sus reivindicaciones y con el uso de propiedad intelectual y comercial clásico que tiene la patente. Estábamos en eso en febrero cuando aparece la pandemia. A todos, yo creo que a todos nos ha desviado de nuestra ruta que venía dibujándose en diciembre, enero, febrero, pero la pandemia te obliga a cambiar o redirigir ciertos esfuerzos. Entonces, como lo decían antes, no habían mascarillas. Bueno, hagamos mascarillas en impresión 3D, ojalá antimicrobiales, para que tenga una barrera adicional, una barrera activa. En paralelo estamos haciendo los test contra el SARS-CoV-2, que ha sido muy difícil porque exige laboratorios de bioseguridad muy exigentes, muy costosos también. Y les mencioné, esta mascarilla fue liberada en sus planos para que fuera fabricado por cualquier persona, con el adendum de que si es para propósitos comerciales, bueno, hablemos cómo podemos potenciar un propósito comercial, eventualmente con el pago de algún royalty, pero básicamente el propósito es que estuviera disponible para quien tuviera una impresora y se la pudiera imprimir. Tuvimos que iterar el diseño porque estaba susceptible a muchas mejoras. Hicimos lo mismo, quedaron disponibles los planos para fabricarla. Acá las tengo en físico, me estaba olvidando de mostrarla. Esta fue la primera. ¿Por qué plana? Bueno, había un tema logístico entre medio, había que fabricar muchas para poder distribuirla, entonces aprovechando que el plástico es termomoldeable, entonces después cuando la podías imprimir, así en plana se imprime muy rápido. Entonces después la calientas y la podías moldear a la cara. Acá está el diseño mejorado, que fue un monobloque. Lo malo de esto es que se demora 3 veces más el otro en imprimirse, ¿ya? Pero igual funciona bien. Y eso desde el punto de vista de propiedad intelectual nos hizo plantearnos el desafío. Aquí no vamos a lucrar con esto. Es una situación especial. Tenemos al contrario que disponibilizar tanto los diseños, los planos, como los materiales. Incluso en algunas charlas nos pidieron liberar las formulaciones del material.
Y ahí es donde uno también tiene que decir hasta dónde con responsabilidad puedo hacerlo. Una, porque la pandemia va a pasar y el negocio sigue. Y otra, porque si el diseño queda mal, bueno, probablemente no lo vas a usar, la forma. Pero ¿qué pasa si el material queda malo y hay un exceso de concentración de nanopartículas de cobre? Que sabemos que hasta cierto umbral o desde cierto umbral pueden ser citotóxicas. Entonces, también hay un asunto de responsabilidad entre medio, de responsabilidad técnica. Y quisiera dejar, acá hay mucho que hablar, seguramente van a haber muchas preguntas, entonces quisiera dejar un poquito más de tiempo para las preguntas y poder compartir los casos vistos desde distintos puntos de vista de este en particular. Me preguntan si estoy mostrando algo porque solo se ve la lámina inicial. ¿Eso es verdad o no? Sí. No les puedo creer, no han visto nada. No. 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 Así que vas a tener que pasar un poquito, a Marketing lo te va a mejor, retar, Andrés. Pero claro, un igual poquito de está, láminas, a lo mejor rapidito, para que pero tu conversación puedas ir igual está muy contándonos. entretenida. No les Sí, puedo nos creer. puedes ir pasando a lo mejor algunas láminas para que se vea en resumen lo que A estás ver, comentando. Pero ha sido muy sí, claro. voy a compartir de nuevo la pantalla si es que algo puedo hacer. ¿Qué es lo que Sí. se ve en este momento? What's next? What's next? Ok, Y ahí y ahora vemos se ve bien en modo presentación. ya. Mira, tal vez todo lo que vi era súper interesante, pero tal vez era pura historia y media autorreferente la charla. Lo voy a poner en positivo. Todo lo que vi, lo que dije, tal vez lo más importante más de lo que se mostró. Porque lo que viene ahora justamente vincula mucho con el propósito de la charla, el propósito del tema de propiedad intelectual. ¿Qué es lo que viene? Lo que viene es posicionar a Cooper 3D como un líder mundial de la impresión 3D antimicrobial. Y la impresión 3D antimicrobial tiene un montón de aristas. No sacamos nada con fabricar materiales súper limpios, comillas, autoesterilizables, si se fabrican en cualquier tipo de impresora. O sea, nos pone un desafío que para ciertas aplicaciones la impresora debe tener ciertas particularidades. Y es así como hemos también presentado la solicitud. ¿Se ve ahora en la charla? ¿Sí? ¿No? Sí, en What's next. No les puedo Sí, creer. ¿Y por qué se cambia? exactamente. Queda solo ahí. Andrés, ¿estás con un monitor? Sí, Mejor lo desenchufa el desconecto. monitor y Ya. velo directo desde el computador. De todas maneras, Andrea, ha sido muy interesante la charla porque Marcelo por ahí nos está comentando que ha sido tan entretenido y tan claro lo que estás contando que él se lo iba imaginando. Yo creo que eso nos ha pasado a muchos, así que no es mayor problema. Sí. De hecho, yo pensé que había sido a propósito el no pasar presentación, sino que había sido a propósito el ir conversando los temas. No me hizo falta presentación. Siempre ayuda, de todas maneras, más cuando uno las prepara así con dedicación, pero estaba muy buena tu exposición, Andrés. Sí. Estás Estás en mudo sin ahora. audio. Estás en mudo Estás ahora. sin audio. Ahora sí. Ahí te escuchamos. Sí, ahora estoy solo con el computador. Espero que funcione. Vamos a compartir. Mis disculpas. Nunca No, me di tranquilo. cuenta del... Mira, igual ha sido muy interesante porque te comento, mientras tú estás cargando, que hay una comisión, una subcomisión del Colegio de Ingenieros que es de empleabilidad y uno de los temas que está abordando es innovación. Y por lo tanto, lo que el inicio de tu presentación está muy ligado a eso, ¿no es verdad? La experiencia que esto significa. Así que sin duda que ha ayudado mucho de lo que hemos estado escuchando. Así que todo Sí. muy bien. ¿Se ve? ¿Qué se ve ahora? ¿Aló? ¿Qué se excusa? ¿Qué se ve ahora en la pantalla? Solo la pantalla en blanco. Nada. Solo vemos una pantalla en blanco.
Ahora, hicimos pruebas temprano en una reunión de coordinación y funcionaba todo bien, así que algo ahí, Sí, algún bichito tecnológico ahí, quiere luchar con el antimicrobial se ha estado metiendo. Es sí, parte de estar en vivo. Cosas se que me metió pasan un nomás. Sí, virus, pues. se metió un virus, literalmente. Ahora vemos una pantalla ahí donde dice Plan 2020-2023. Ya, perfecto. Mira, no lo voy a poner en modo reproducción porque generalmente me pasa que en modo reproducción empiezan a pasar fenómenos. Y ahora se vio el cambio a unas cajas. Sí, ahí sí. Ya. Sí, ahí Entonces, estamos viendo unas les cajas. decía, ¿qué es lo que viene para Cooper? Primero, posicionarse como el líder o mantener el liderazgo de la impresión 3D antimicrobial a nivel global. Y eso plantea desarrollos de continuar la línea de desarrollo. No basta con ir sumando distintos tipos de plástico. Ahí ya empezamos en una mejora o en una innovación incremental muy pequeña. Tenemos que sumar cosas como la impresora que les comentaba, que está solicitada la patente, eh, irrumpir en las otras tecnologías, en base a resinas, en base a fotopolimerización, en base a bioprinting. Nosotros, por ejemplo, ya estamos trabajando en bioimpresión antimicrobial con el líder en la industria, que es Selling, y ahí viene de nuevo un modelo distinto de protección industrial. O lo haces solo o lo haces de la mano con el que ya lleva la bandera. Hacerlo solo es un riesgo tremendo. Entonces, los filamentos lo hicimos solo porque por distintas decisiones y razones sí podíamos ir solo. Pero las biotintas y la bioimpresión vamos juntos con Selin y eso es entonces un co-branding, es un co-desarrollo, marcas compartidas, propiedades intelectuales con coautores. Es muy distinto el modelo de protección industrial. Eh, Acá está la solicitud de la patente de la impresora. Aquí hay una muestra, estos son unos alginatos antimicrobiales que son biotintas. Es una imagen microscópica de los scaffolders que se ocupan para luego impregnarlos de células y que haya un crecimiento espontáneo. Y el usar un material antimicrobial minimiza la proliferación de bacterias en el crecimiento celular. Resultados de las actividades que hemos desarrollado junto con Cellink. Entonces, nuestro futuro está marcado por llegar a un ecosistema donde hay usuarios, donde hay proveedores, donde hay clientes, donde hay cadenas de distribución, y en cada uno de ellos hay distintos tipos de protecciones que se están desarrollando, eh, con el propósito de fortalecer la marca, por un lado, y con el propósito de que ciertos productos estratégicos también estén protegidos en su desarrollo tecnológico. En el desarrollo de innovación, de gestión de innovación, se habla mucho de la estrategia de innovación de una compañía. Y nuestra estrategia de innovación está dada en tres ejes, que es el eje de los materiales propiamente tal, donde partimos por PLA, vamos ahora en PETG, luego PIC, metales, son solo materiales. Otro eje son las plataformas, como por ejemplo ocurrió con la mascarilla, pero que perfectamente en un avance puede haber una retroalimentación desde los usuarios para mejorar los diseños y también eh, la contribución de conectar una necesidad que tiene un paciente de un dispositivo en particular con quien tiene la capacidad de fabricarlo. Esas son más o menos como las directrices de una plataforma eh, en nuestro eje. Y las soluciones finales. La impresora es una solución final, es un paquete que comprende tanto software como hardware, más los suministros, en bioprinting, etcétera. Esas son las estrategias de innovación que están en nuestra línea de desarrollo. Les presento rápidamente el equipo que está detrás. Somos 4 más un asesor externo de la Universidad de Chile y síganos en nuestras redes sociales. Interesante el desarrollo que estamos haciendo, contribuyendo con un pequeño grano de arena en este terrible tiempo pandémico. Muchas gracias por la invitación al colegio y feliz de compartir las preguntas y reflexiones que puedan haber.
Perfecto. Bueno, Andrés, muchísimas gracias nuevamente. Muy interesante lo que nos has comentado. La mirada de futuro que ustedes tienen creo que aporta enormemente a lo que nuestro país y particularmente el Colegio de Ingenieros quiere llevar adelante. Así que gracias a ambos, tanto Consuelo como Andrés, por lo que nos han presentado. Entonces queremos ir a las preguntas. Ya hay varias preguntas interesantes de mencionar. La primera que vamos a presentar es para Consuelo. Ya, la pregunta es, ¿cuántos prototipos se sugiere que una persona tenga ya aprobados para una determinada solución tecnológica, con el fin de entrar en el proceso de patentamiento? Mi sugerencia, y al menos así es como lo manejamos en la Universidad Católica, es con el primer prototipo funcional empezar los estudios de patentabilidad, de tal manera que podamos desde ya ver si es que existe novedad, si no para reencauzar, y por otro lado, en las patentes acá el primero que pone la bandera gana. Entonces, si es que existe novedad, si es que esto tiene aplicación industrial y si es que existe interés, alguna atracción de mercado, lo ideal es poner la bandera lo antes posible, teniendo en cuenta siempre que las patentes tienen costos. Entonces también ahí tiene que estar alineado con alguna estrategia de financiamiento que te permita avanzar en la mantención de la patente para que pueda ser sostenible en el tiempo. Ahora, esa Perfecto, es mi gracias. visión de oficina de patentes. No sé si Andrés desde el lado de la industria quiere complementarme o decir algo como en particular de la estrategia de la empresa. Sí, pero tengo miedo que me retes. ¡Ah! Ya, dale nomás, esto me Bueno, gusta. si va en algo distinto, con mayor gusto. Adelante, Andrés. ¿Sí? Eh, en innovación una de las cosas clave es la velocidad. Eh, Hay industrias que crecen 35% al año. Nosotros estamos en la intersección de tres industrias que crecen a más de un 25% compuesto al año. Entonces, la velocidad es importantísima. Y estoy muy de acuerdo con lo que dice Consuelo, que hay que poner primero la bandera. Pero Consuelo, ¿cuánto dura un proceso de patente, de que te otorguen la patente? Como 4 años, 5 años, eterno. Entonces, en 4 años estás fuera de mercado. No, porque hay que empezar, al menos nosotros empezamos las negociaciones, patente presentada, día siguiente empezamos a negociar, o a veces antes. Claro. Entonces, es súper importante identificado el producto, identificadas las barreras de entrada. Hay cosas que son fáciles de entrar, otras que no son fáciles. Eh, yo, por supuesto, no puedo ir en contra de la estrategia clásica de patentamiento. Es, es una, y quizás la más importante, pero no hay que dejar de lado mirar otras que creo van en contra de la oficina de transferencia tecnológica clásica de las universidades, pero desde el punto de vista comercial te permiten también ciertos blindajes o a lo menos impiden que la competencia lo haga. Como por ejemplo la divulgación. Si divulgas lo que estás haciendo, al momento del peritaje ya no es novedoso porque está divulgado. Entonces el otro que lo quería patentar ya no lo puede hacer. O por lo menos tienes instancia de rebatir, porque tienes los periodos de, ayúdame con esto, de reivindicación No, inocua. es ¿Cómo se llama? divulgación inocua. De divulgación inocua. Sí. Entonces, solo me permito tensionar un poco esa declaración, que es muy válida de verdad, pero en ciertos casos van en contra de la velocidad que una compañía pueda necesitar ejecutar, porque los procesos de patentamiento todavía son muy extensos. Perfecto. Entonces, a veces junto con la tecnología patentada, es súper importante apalancarse de la marca. La marca es una manera de proteger también la compañía, es muchísimo más rápido, ¿verdad? Y entre ambas pueden realmente blindar lo que estás desarrollando. Y Ok, como en las perfecto. universidades nos gusta ser bien políticos, para aunar las dos respuestas, efectivamente las estrategias de marca son súper importantes.
son mucho más baratas, mucho más rápidas, son renovables, que es algo que las patentes no tienen. Así que siempre la idea es que vaya acompañado por la estrategia de patentes, de marcas, de posicionamiento, y en el mismo posicionamiento es lo que hablaba recién Andrés de la divulgación, que como yo les conté, si la patente no tiene novedad, le matamos la patente a todo el mundo. O sea, acá es como por mí y por todos mis compañeros, yo no quiero que nadie lo tenga. Vale. Gracias, Consuelo. Gracias, Andrés. Oye, otra pregunta dirigida a Andrés, ya, de parte de Juan Montesino. Él consulta, dice, ¿sirve un filamento para cualquier impresora 3D? ¿Sirve cambiar a cobre todos los utensilios que usamos en el hogar? Ollas, cubiertos, etcétera. Por ejemplo, ¿y se podría usarse cobre en los brackets dentales? Interesante pregunta. Sí, interesante. Eh, Efectivamente, nosotros diseñamos un filamento que es compatible con el 93% de las impresoras comerciales. La mayoría está abierta a usar filamentos de cualquier marca. Entonces, respondiendo, sí, es compatible con todas las impresoras, excepto, y espero sea el caso, pero no creo que tengas una impresora Stratasys de 1,4 millones de dólares en tu casa que ocupa sistemas cerrados y que hay que usar el filamento de la marca. Pero en general las impresoras que llegan acá a Chile, que se ocupan en muchas partes, sí son comercialmente compatibles. Si cambiamos todo a plástico, no, a plástico antimicrobial. Recordemos que estamos solo en plástico, filamento, posiblemente utensilios de cocina están expuestos a calor, se van a deformar. Ahí es donde tenemos que pasar a otros materiales. Estamos en desarrollo justamente de algunos que son resistentes a altas temperaturas, sin deformación mecánica. Eh, el cobre es, junto con el vino, son nuestros grandes atributos, pero no hay que confundir con que el nano cobre sea magia. Está siempre sujeto a ciertas condiciones. No le hace o no destruye, no combate todo tipo de microorganismos y hay condiciones. Eh, hay que evaluarlo, hay que evaluarlo. En brackets dentales, sí, por supuesto, tenemos varias aplicaciones con brackets dentales. Afortunadamente los contactos con mucosa no tienen una regulación muy alta, pero en tiempos de exposición mayores a 24 horas, creo, hay un paso siguiente, al menos en FDA, que obliga a procesos regulatorios de cerca de 2 años. Te recomiendo que contactes a la empresa Smile Boost, que es un partner que tenemos acá en Chile. Andrés, que dirige esa empresa, tiene muy buenos desarrollos, ha hecho cosas en impresión 3D, también antimicrobial. Puedes ahondar sobre aplicaciones dentales con ellos. Smile Boost. Perfecto, muchas gracias, Andrés. Para Consuelo, ya de Juan Luis Mesa, dice, ¿un aparato o sistema manejado por un software puede ser patentable? Yo creo que el papel aguanta mucho y puede ser que sí, en la medida que cumpla con las tres novedades, con los tres requisitos que yo te dije. En la medida que el aparato con el software, o sea, el sistema completo, cumpla con la novedad y con el nivel inventivo y aplicación industrial, obvio que yo puedo presentar una solicitud de patente y va a depender de los análisis periciales si me la conceden. Ok, y sumado a la misma pregunta, dice, ¿cómo se puede valorizar una patente? ¿Algún ejemplo? Incluso también otro, sumado a esto mismo, ¿cualquiera puede presentar una patente? ¿Es necesario ser ingeniero? ¿Es necesario ser abogado? ¿Cómo funciona el tema? Ya, hay dos preguntas. Voy a responder la segunda antes de la primera, que es más fácil. Cualquier persona en el mundo puede presentar una solicitud de patente en las oficinas de patente. Lo que a veces pasa es que uno como persona natural no tiene idea cómo escribir una patente porque es muy distinto, es un lenguaje muy técnico. Entonces, existen estudios de patentes que las redactan y las presentan por uno en el INAPI, en este caso que es la Oficina de Patentes en Chile, y la presentación de una patente es súper barata, o sea, son como... 14.000. son tasas en UF y poquito, no sé, tú Andrés, tienes como el... Porque a nosotros nos cobran más barato. Sí, pero recuerdo que es del orden de una UF por ahí. Es Sí, bajo. sí, sí, es muy barato. Lo caro es la redacción de las patentes, que en eso se gastan 2 o 3 millones de pesos.
Estos son precios de universidad, así que probablemente sean más caros para empresas. Bueno, y la segunda pregunta era que ¿Cómo puedo ¿cómo se puede valorizar una valorizar una patente? patente? Sí, sí puedes dar un ejemplo. Sí, nosotros los métodos más convencionales que usamos para valorizar y un poco para llegar a trato con quienes les transferimos la información es, primero, utilizar las referencias, que hay libros de cuánto se venden o cuánto se transan estas patentes según estados de madurez, según industria y todo eso, pero al final, al menos acá en Chile, no existe mucha más diferencia que empezar a tantear, bueno, cuánto ahorro o cuánto beneficio le genero a la industria por este desarrollo. O sea, si le estoy abriendo un nuevo mercado, lo básico es pedirle a la empresa, bueno, cómo proyectas que va a ser tu flujo de negocio por ese nuevo producto y negociemos un royalty sobre eso. Vale, gracias, Consuelo. Nos cambiamos ahora a Andrés. Hay otra pregunta de Andrea, nuestra gerente general, que dice, ¿cómo validan los procesos de negocio? Justamente aludiendo a combinar novedad y atracción de mercado en lo que significan los modelos de negocio. Eh, sí, la verdad tenemos que validarlo, o lo hemos validado simplemente tirándose a la piscina y enfrentarse y estar dispuesto a enfrentarse al mercado, porque al final el único que te valida un modelo de negocio es el mercado, y el mercado te puede decir sí, te puede decir no, y a veces los no son dolorosos, sobre todo en el ego y en lo económico. Entonces, sí, nosotros hemos validado algunas cosas y mira, quisiera hacer referencia, hace 2 años y medio, la empresa Form Futura, que es la segunda más grande de distribución en Europa, de fabricación y distribución de filamento e insumos para impresión 3D, nos contactó y nos dijo que nos quería comprar pellets antimicrobiales para ellos hacer sus propios filamentos antimicrobiales. Y nosotros dijimos, bueno, ¿y cómo vamos nosotros ahí? No, ustedes nos mandan los pellets, nos mandan la factura y le pagamos 10 pesos por el kilo. Hace 2 años y medio. Había una oferta interesante, resistimos y hoy día Forum Futura es nuestro principal cliente que compra solo filamentos antimicrobiales a Copper 3D, marca Copper 3D, y ellos lo venden como Copper 3D. Ellos fabrican sus propios, pero la línea antimicrobial son solo filamentos Copper 3D. Esa validación comercial en que estuviste a punto de diluir y desaparecer como marca a establecer una alianza de colaboración y un partnership en Europa en este caso, valida que algo estás haciendo bien. Y al mismo tiempo tienes que encontrar oportunidades para ir mejorándolo y fortalecer esa alianza. Pero eso es una prueba dura de mercado. Perfecto. Y en esa misma línea, Andrés, ¿cómo logran llegar a Europa? ¿Cómo logran llegar a la NASA? ¿Qué tipo de validación se tiene que hacer? Sí, lo de Europa, digamos, fue consecuencia. Nosotros cuando salimos y dijimos, bueno, impresión 3D, acá en Chile re poco tenemos que salir. Afortunadamente postulamos un Corfo, esto fue a través de Startup probablemente, y luego un Scale Up, que nos permitió tener el financiamiento para recorrer la industria de impresión 3D. Fuimos a varias ferias, distintos ecosistemas de impresión 3D en Europa, en Israel, en India, en Estados Unidos. Y ahí se conoce la industria. A la larga la industria son las personas, pero es otro, bueno, pre-COVID es otro la instancia, ¿verdad?, de conocerlo en ferias, de conocerlo en los congresos donde realmente se interactúa. Lo de NASA, bueno, uno de nuestros socios es profesor de la Universidad de Nebraska, eh, es asesor científico nuestro, y también postulando, hay que postular mucho, para quienes están escuchando y necesitan financiamiento, hay que postular mucho, algunos te resulta, y tuvimos la suerte la suerte y el mérito, que hicimos una muy buena postulación porque conocimos uno de los problemas que tiene justamente la industria aeroespacial, de este tema de la desregulación del sistema inmune. Y postulamos un proyecto que se acerca a resolver o a lo menos a atenuar el problema que tiene. Y nos adjudicamos ese fondo. Perfecto. Gracias, Andrés.
Y una última pregunta, vamos a ir cerrando ya. Para Andrea, este es un espectador anónimo, seguramente algún interesado, digamos, en el detalle, ya que está cuidando. Dice, si patento dentro de una investigación con la universidad, ¿me pueden conceder los derechos de esa patente a nivel personal? Muy interesante. Voy a usar una respuesta muy fea que va a decir depende. Va a depender del reglamento de la universidad, de lo que diga, del reglamento interno. Usualmente, ¿qué pasa? Que si tú patentas y creaste eso en la universidad, con los laboratorios de la universidad, con tus horas contratado por la universidad va a ser la dueña de esos derechos y te los va a licenciar a ti o a vender, y eso va a depender netamente del reglamento interno que tenga esa universidad. Bueno, yo igual me ofrezco a dejar mi correo acá en el chat. De todas maneras voy a dejar mi presentación y si quieren mandarme más consultas me los pueden hacer por ahí. Súper, gracias Consuelo. Y una última pregunta también para ir cerrando a Andrés, de Arturo Yuri. No, me imagino que va para él porque dice, al utilizar los planos, ¿me obliga a pedir alguna autorización y esto tiene algún costo? Con la licencia que nosotros liberamos, que es gratis para usos no comerciales, nuestro servicio técnico, digamos, estuvo respondiendo consultas muchísimas veces y for free, ¿ya? Temas de escalamiento, por ejemplo, de mejor hermeticidad, de ajuste a la cara, claro, fueron muchísimas las preguntas que recibimos, tuvimos que validar algunos planos que venían de vuelta modificados, y eso depende cómo el proveedor o quien disponibiliza la licencia, qué cláusulas pone. Consuelo lo mencionaba. Si es gratis y a todo evento y a full comercialización, que bueno, nosotros no lo pudimos hacer porque no teníamos capacidad de responder a todo eso. Pero sí, digamos, la asesoría técnica va de la mano de quién lo licenció. Yo tengo una última consulta. Perfecto. Perdón que me salga de libreto, no la mandé a preguntas y respuestas, me porté mal. Pero tengo una consulta para ti, Andrés. ¿Cómo crees o cómo le haces seguimiento a que efectivamente no haya un uso comercial de la tecnología? ¿Basado en confianza o tienes ahí algún sistema de vigilancia, algo? Sí, es súper importante y delicado porque en realidad, basado en confianza no, porque quien descargó no tenemos cómo seguirlo, no sabemos qué es lo que hizo. ¿Ya? Sí detectamos muchísima fabricación de nuestra mascarilla con otros productos y en base al modelo que nosotros liberamos. Pero como lo liberamos para uso de todos, bueno, es difícil pesquisarlo, ¿ya? Pero efectivamente en ciertas geografías existe más respeto por respetar la licencia. Creo que conocemos la geografía en la que estamos y desde países cercanos, incluso desde acá, nunca hubo un contacto y después sabíamos que lo estaban vendiendo. No así desde otras latitudes donde se nos pidió autorización, en algunos casos concedimos la autorización y bueno, fabriquen, si van a fabricar 1000 y van a donar la mitad o todas, o sea, háganlo. Y queda por escrito. Perfecto. Gracias, Andrés. Bueno, muchas gracias. Le queremos dar las gracias a Andrés nuevamente, a Consuelo, a Andrea que nos acompaña, a todos ustedes que han estado aquí con nosotros en esta casi 2 horas ya de presentación, 1 hora y media en realidad. Así que las presentaciones, como bien dijo Consuelo, van a estar en la web del colegio. Así que muy bienvenidos todos nuevamente porque vamos a tener el miércoles 23 la segunda parte de ciclo que llamamos Ingeniería Aplicada en tiempos de COVID-19, con otros temas tan interesantes como los que nos presentó Andrés y Consuelo. Así que muchas gracias a todos y nos veremos la próxima oportunidad. Que estén muy bien, gracias por acompañarnos. Chao, chao. Gracias. Chao.